¿Qué opinas, el señor Sebastián Borkowski, de que se censure y que nuestros chicos no vean más el beso a Blancanieves mientras ella duerme? Del príncipe a Blancanieves. ¿Qué opina el señor Sebastián Borkowski sobre este tema? No estaba al tanto, voy a ser sincero, de esa censura. Ujú. Eh, yo creo que censurar una historia es meterse de lleno en lo que el autor quiso decir, Ujú. ¿sí? O sea, eso desde el vamos. Claro, claro. Claro, eso hay que entender ese concepto de censura, ¿no es cierto? Hay una historia que está contada de una determinada manera y más allá de cualquier situación, puede ser positiva o no, obviamente, cuando vos estás censurando, vos estás metiéndote en ese mundo de la historia y decidiendo qué hay que contar y qué no. Ujú. Básicamente es esto. Obviamente como un narrador, ¿no? Como una persona que disfruta de contar historias, como mínimo me parece incómodo. Claro. Ahora, entiendo también las implicancias y obviamente, pero ahora metiéndonos más en detalle, Pero para, yo próximamente. lo quiero, perdón, y después seguimos, lo ponemos en contexto. Hubo un grupo de críticos que hicieron una presentación para que se elimine esa parte donde Blancanieves estaba dormida y que viene un príncipe y la besan y se despierta y ahí vuelve a toda la normalidad. Ayer lo comentábamos con Pelo un poco. Pelo es un mejor narrador que yo cuando a la hora de meterse en este tipo de historias. Y esto generó un alto impacto, digamos, ¿no? Porque decir, cómo no hubo un consenso de esta persona, de Blancanieves, que es un dibujo, que es una historia de... Recordame de quién es Blancanieves. ¿De los hermanos Grimm? De los hermanos Grimm, sí. ¿Sí? Bueno, Sí, y bueno, esto generó viste que obviamente un revuelo, ¿no? tenés básicamente dos grupos, los cuentos de los hermanos Grimm y los cuentos de Hans Christian Andersen, ¿no es Sí, cierto? Que hay que tener en cuenta también que muchas adaptaciones, ¿no? Sobre todo, no hay que negar que siempre las versiones de Disney son más, son las que llegan a la gente y demás, ¿no? ujú. Inclusive en algunos casos, como, no sé, Frozen, por ejemplo, no tiene nada que ver con el cuento original de Christian Andersen, o sea, muy poco. Mirá vos. Pero bueno, Claro. sí, Pero pero bueno, ¿qué te está. pasaría, por ejemplo, si vos te meten a vos, te meten un cuento, que tu cuento tiene trascendencia y te cortan una parte que dice, no, bueno, está todo bien, pero el puñal escondido es violento, no se va a vender más en algunas localidades, o no se va a contar más el puñal escondido, o algunos cuentos del cetrero nocturno en determinadas escuelas porque tiene una beligerancia que no es apta para los chicos. Bueno, convengamos que esas situaciones pueden darse sin que uno lo sepa desde el vamos, ¿no? Porque por algo, o sea, seguramente debe haber más de un docente o algún colegio que ha leído y ha decidido, ¿viste?, que no es apto o demás. Pero, o sea, entra dentro de las posibilidades de este oficio. Pero yo volviendo a, o sea, estaba pensando en lo de la censura, ¿no? Yo supongo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la cuestión de pasividad y no elección de Blancanieves al momento de recibir un contacto físico que no sabemos si ella lo desea o no, ¿no es cierto? Yo supongo que la censura pasa por ahí, o me equivoco. Sí, por ahí pasa. Pasa por ahí porque Blancanieves no tiene el consentimiento, o sea, mejor dicho, no hay consentimiento en ese acto del beso y el príncipe la está de alguna manera Acosando, es una cosa eso, ¿no? aprovechando de esa indefensión que tiene ella estando dormida, ¿sí? Eso por un Sí, lado. pasa Pero que, viste que hay más detrás, ese es el tema. En el mundo de Blancanieves justamente hay que escarbar mucho, ¿no es cierto? Porque ella tampoco, o sea, convengamos que fue puesta de esa manera, no es que agarró y se acostó a dormir y dijo nadie me moleste, ¿no es cierto? Está bajo un encanto, bajo un hechizo, que sí.
se rompe gracias al beso. Entonces tendríamos que analizar por qué esa es la ruptura, es esa, el beso del príncipe y demás, ¿no es cierto? Yo inclusive, a mí me gusta pensar, ¿no? Hay un cuento mío que está en Cuento Breve, y no es que quiera hacer chivo de mi trabajo, pero justo viene No, ya lo estoy haciendo, dale. Sí, ya sé, lo estoy haciendo, pero bueno. Estás habilitado igual, amigo. ¿Sabes cuál es la idea del cuento? La idea del cuento ese es que la princesa que se acuesta a dormir lo hace porque tiene el poder de controlar, de soñar lo que quiere. ¿Sí? O sea, esa es un poco la idea. Yo me acuesto a dormir y sueño lo que se me antoja. Entonces, claro, está viviendo en un mundo y todo mal con el príncipe que la despierta. ¿Sí? Claro. Viene justo al caso, porque es un cuento muy breve y que habla de eso. Habla de decir, ¿qué viniste a despertarme si yo no te lo pedí? Conozco mucha gente así, ¿eh? Claro, lo traigo... ¡Dormilón! ¡Dormilón! Claro, me parece que tiraron el centro y acá, ¿viste? Pero no. Entonces la idea es esa, o sea, hay caminos alternativos, ¿no? De pensar las historias, de repensarlas, obviamente, y no tiene por qué, me parece a mí que la idea es trabajarlo justamente, analizarlo, verlo a partir del contexto, y no simplemente decir se censura, ¿no es cierto? Claro, porque si vamos al caso, ¿por qué yo tendría que leer, no sé, La Isla del Tesoro? Te puedo encontrar 20.000 párrafos censurables ahí que no tienen nada que ver con el contexto de hoy día, ¿no es cierto? O, no sé, El Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad, digo porque hace poco le presté la novela Barrosa Hermosa. Justo me la obsequió. Ah, sí, hubo obsequio. Ah, bien. Hubo obsequio porque la tenía repetida. Mirá cómo le sacó el precio al regalo, boludo, ¿qué te hizo? Le sacó el precio. Solo por eso. Pero fuera de toda confianza. Bueno, se quedó congelado el amigo Sebastián. Se quedó congelado. Dígame. Una cosita porque si no queda colgado, lástima que Borgo está congelado ahí. Disney cambió el final de la historia tradicional de Blancanieves. Ahí volvió, ahí está. ¿Nos escuchás? Bueno, pero seguí, Pelu, que me interese. ¿Qué? No, que Disney cambió la historia original de los hermanos Grimm de Blancanieves. Sabemos que Blancanieves cae encantada, dormida después de comer la manzana, hechizada, así. Y después de un tiempo viene el príncipe, la besa y se despierta. Esta es la historia de Disney, pero los hermanos Grimm no la contaban así, sino que hasta el punto de que muerde la manzana, queda encantada y dormida, está bien. Lo que sucede, a diferencia de la historia de Disney, los hermanos Grimm dicen que el príncipe le pide permiso a los enanitos para llevarse el cuerpo de la princesa, de Blancanieves, a su castillo. Se la lleva. Y en el camino se tropieza con unos arbustos, ¿sí? Cae, se tropieza, cae, y ese movimiento hace que Blancanieves escupa un trozo de la manzana que le quedó atorada en la garganta. Es decir, no estaba hechizada, se había atorado, se atoró. Y así se despierta. Che, y le faltaba el aire, pobrecita, ¿no es que estaba durmiendo? No, claro, estaba por morir. Ahí es perfecta, ese análisis es perfecto porque, claro, cambia, pero ves lo que te digo, Guido, cambia conceptualmente toda la idea ahí. ¿Y sí? Sí, o sea que también tenemos cuestiones criticables, ¿no es cierto? Tiene que pedirle permiso al... Exacto. No sé, los enanos harían de patriarcas ahí, ¿viste? Sobre el cuerpo de la doncella. No, eran esclavos, fíjate vos qué loco. Los enanitos que eran esclavos, porque eran mineros esclavos, le tienen que pedir permiso a los enanos, que eran esclavos, que tenían la potestad de una mujer. O sea, esto es un rebusque. Pero viste que lo lindo es justamente esto, es analizar las historias. Tiene parte... no es tan buena en el contexto de hoy, bueno, se verá. Pero el tema de la censura es delicado.
Tengo una idea, Pelú, porque esto es democracia pura. Pelú, voto porque Seba desmenuce y rompa cuentos en nuestro programa Hora de Salir una vez a la semana. Voto por... Sí, por supuesto. Muy bien. La relación contractual... La relación contractual... I don't know. A la gorra. A voluntad, a voluntad. A voluntad. ¿Cómo era la película esa de Jerry Maguire? Sí. Cuba Gooding Jr. Y... Esa es la línea. Sí. Che, bueno, nos vamos.